Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches. Bienvenidos un sábado más a Una hora con la historia. Hoy, en esta hora grave de España, no se les escapa a ninguno de nuestros oyentes que la nación atraviesa momentos muy delicados, muy graves, probablemente de los más graves de la historia moderna de España. Vamos a hablar seguramente de un asunto fundamental y que para muchos es el origen o la causa de las desdichas de nuestro actual sistema político, y es la transición. Tengo aquí a mi derecha a don Pío Moa, el historiador de cabecera de esta casa y autor de un libro que veo que tiene sobre la mesa, que es La transición de cristal. ¿No es así, don Pío? Sí, efectivamente, porque ahí empieza todo. Y realmente la transición era una cosa nueva y es lógico que se cometieran errores, pero claro, estos errores no han sido no han sido corregidos, al contrario, se han profundizado y así estamos llegando a esto, que es el fin. Hace unos días escribí en mi blog pues precisamente esto, ¿no? Un blog, don Pío, que advertimos a los lectores, les anunciamos que está disponible en la Gaceta. Pueden encontrar el blog de Pío Moa, de título Presente y Pasado. Presente y pasado, efectivamente. Y bueno, España está viviendo el tránsito a una nueva etapa histórica, una etapa caracterizada por el agotamiento del sistema que salió de la transición. Con una diferencia, y es que la transición se hizo con bastante orden y ahora nos encontramos con movimientos caóticos e intentos abiertos de disgregar España. Voy a leer ahora el artículo que he puesto en la Gaceta y en mi blog de www.piomoa.es. La transición puede definirse como una democracia endeble, con fuerte tendencia a la demagogia y a la disgregación de España. En principio no fue así. El referéndum de diciembre del 76, que casi todo el mundo quiere olvidar, decidió por muy amplia mayoría un cambio de la ley a la ley, de la legalidad franquista a la democracia. Y lo hizo contra un movimiento opositor, rupturista, que se inspiraba en una supuesta legitimidad del Frente Popular. Los rupturistas eran la izquierda, básicamente el PSOE y el PC, más los separatistas, más la ETA, en fin, todos estos grupos, que eran casi exactamente como fue el Frente Popular, que fue una alianza entre izquierdas y separatistas, ¿no? Lo cual no es ninguna casualidad. Estos partidos demostraron entonces tener muy poca fuerza, pese a lo cual Suárez y la derecha no se limitaron a legalizar a los derrotados del referéndum, porque el referéndum apoyó otra cosa, nada de ruptura, sino que con la máxima obsequiosidad les dieron todo tipo de facilidades y ventajas, más de las que ellos mismos esperaban. Y la principal de ellas, aunque la menos visible, fue el monopolio ideológico y cultural, con la tesis explícita o implícita de que el antifranquismo equivalía a democracia. Así, la derecha que hizo la transición, que provenía del franquismo, era la que tenía que demostrar su democracia, su democratismo, cosa que no necesitaban hacer los demás. Y tenía que demostrarlo no solo olvidando o renegando del régimen anterior, sino asimilándose progresivamente a las ideas y posiciones de los vencidos. Otro sector derechista simplemente condenó la democracia, dejando esa bandera absolutamente necesaria en manos de una izquierda y de unos separatistas que en el fondo eran tan antidemócratas como ese sector derechista, pero que sabían explotar la consigna de democracia como una palabra mágica. El sistema podía montarse sin mucha convulsión y funcionar porque la herencia del franquismo era sencillamente espléndida. Ante todo, el olvido muy mayoritario de los odios republicanos, en una España que ya no era el país del hambre, del paro y la miseria que fue la República, cosa que también se suele olvidar, sino que estaba en el club de los 10 o 12 países más ricos del mundo. Los rupturistas
comprendieron la realidad, es decir, su debilidad, pero sin renunciar a sus ideas, sin renunciar a su visión de la historia, a su hispanofobia y sin haber aprendido nada de la historia. Por consiguiente, se propusieron explotar su monopolio ideológico, que les había regalado la derecha, para ir cambiando la situación poco a poco. Con todo, el sistema, a pesar de las ventajas que tenía a partir del franquismo, solo funcionaría mientras los rupturistas fueran débiles. Y la historia de estos 40 años viene a ser la del fortalecimiento progresivo del rupturismo, que volvió a fortalecerse. Y el momento llegó con Zapatero y sus 4 grandes operaciones. En primer lugar, su ley de memoria histórica, es decir, ley de deslegitimación del franquismo y, por tanto, legitimación del Frente Popular y de la ETA, porque incluye a la ETA no de manera explícita, pero sí implícita. En segundo lugar, el rescate y colaboración con la ETA, cuando estaba la ETA al borde de la ruina. En tercer lugar, la máxima, la ETA era muy antifranquista, lógicamente, como todos ellos. En tercer lugar, la máxima promoción de los separatismos con nuevos estatutos que dejaban en residual la presencia del Estado y reconocían de facto soberanía a los parlamentos regionales. Y en cuarto lugar, las leyes LGTBI contra la familia. 4 operaciones que marcan el fin del sistema, el fin de la democracia y aspiran al fin de España. Rajoy tuvo la posibilidad, con su mayoría absoluta, de corregir esta deriva, pero en lugar de oponerse a ella, como esperaban los ilusos, yo ya advertí desde cuando estaba en la oposición de que no iba a hacer nada en contra, ¿no? Pues se sumó a ella, se sumó a esta deriva. El referéndum catalán último es solo la puntilla caótica al sistema salido de la transición. Se impone, por tanto, poner en marcha otras políticas y de manera radical. El sistema puede derrumbarse de un modo catastrófico, a costa de España y de la libertad, y puede derrumbarse de manera controlada. El hecho es que hoy existe un fondo de millones de descontentos, pero aún no ha surgido el partido capaz de articularlos, de darles una perspectiva política y un programa de acción. Aún así, Vox ha tenido 2 iniciativas excelentes: la que ha llevado a la detención de unos cuantos políticos delincuentes en Cataluña y, sobre todo, la de salir a la calle en muchas ciudades con las banderas de España. Iniciativas, las 2, muy embarazosas para el partido colaboracionista PP-ZP. Le llamo PP-ZP porque sigue las políticas de ZP, de Zapatero. Hay que felicitar a Vox por estas medidas que abren una esperanza. Oigo a algunos quejarse de Vox por pequeñeces. Parece que para ellos es mejor el voto útil tapándose la nariz al PP o el voto que si no es esto tiene que ser un voto a un partido perfecto, ¿no? Una perfección política, una perfección que no existe ni existirá nunca. Con todas las pegas que quieran ponérsele, Vox es ahora mismo el partido que está actuando y con un programa aceptable y solo por eso merece el mayor apoyo, olvidando perfeccionismos. Esto es lo que decía. Últimamente tenemos el mensaje del rey, que en mi opinión es excelente. El rey ha dicho fundamentalmente 4 cosas que descalifican naturalmente la política del PP, de Rajoy. La primera es que la situación es muy grave, y lo es, sin duda. Mientras que el PP, el gobierno, nos ha estado contando que lo único que ha pasado es que se ha impedido un referéndum y ha habido unos encontronazos de la policía, pero que la cosa no iba más allá. En segundo lugar, ha dicho que los golpistas son golpistas, se han situado fuera de la ley y por tanto son delincuentes. En tercer lugar, no ha hablado para nada de diálogo, porque el cuento de todos estos partidos es lo que llaman el diálogo. El diálogo al margen de la ley, como el que inició Zapatero con la ETA, y por encima de la ley, no es otra cosa que un chanchullo mafioso. Y esto ha pasado porque han sabido vestirlo con palabras que suenan bien como diálogo. Y finalmente el rey se ha comprometido con la continuidad y la unidad de España, cosa que no hace ninguno de los partidos que hoy día nos están desgobernando. Bien, estas 4 cosas son esenciales y debían ser el principio irrenunciable y fundamental del tratamiento del problema que han creado estos delincuentes en Cataluña. Pero claro, los encargados de poner en práctica esta línea son precisamente los partidos
que ni se comprometen con la unidad de España ni con la continuidad de España y que además están dispuestos a tratar, a dialogar con los delincuentes porque ellos mismos lo son también. Este es el problema, es uno de los problemas que vamos a tener. Otro problema es el derivado del hecho de que los separatistas han estado durante 30 años o más desarrollando una tenaz y una intensísima propaganda política en el exterior, internacional, que hace que cuenten ahora con un gran número de simpatías. Y eso supone una presión. Hay que darse cuenta también de que hay países, incluso, países que pasan por ser aliados nuestros, aunque tengan invadida una parte de nuestro territorio, países a los que les interesa una España débil, una España que sea así manejable. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Es decir, una cosa son los principios que el rey ha expuesto, que me parecen absolutamente justos, y otra cosa, cómo vayan los partidos actuales a ponerlos en práctica, que no los van a poner en práctica, porque llevan ya demasiados años con otras costumbres, con estas feas costumbres que han dado lugar a la situación en la que estamos. Bien, por eso decía al principio que estamos ante el fin de un sistema que nació de la transición, y por eso vamos hoy a tratar de exponer cómo hemos llegado aquí desde entonces. Hoy vamos a partir de, no solo en este programa, sino en otros sucesivos, vamos a hablar de la historia reciente y la que está transcurriendo ante nuestros ojos, ampliando el análisis. El problema separatista es ahora mismo el más grave que sufre España, pero no el único. Existe el problema europeísta, pues si algunos aspiran a disgregar la nación española, otros aspiran a disolverla en un organismo superior llamado Unión Europea, a la que están entregando de manera ilegal y subrepticia la soberanía, que es otro problema muy serio y de lo que no se habla. Existe el problema de la inmigración, sobre todo la islámica, combinada extrañamente con políticas abortistas. Existe el problema moral relacionado con la corrosión de la familia por la ideología LGTBI, al que hemos dedicado algún programa y dedicaremos más. Existe el de una constitución deforme que hace agua por todas partes y sin que haya relevo de momento. Existe el problema de unos partidos destructivos que en lugar de afrontar y resolver los problemas los agravan, y así sucesivamente. Pero hoy vamos a tratar de dar una visión general de cómo hemos llegado hasta aquí desde la transición. La época actual ha durado, grosso modo, 41 años si partimos del referéndum de diciembre del 76, o 39 si partimos de la Constitución. Y si ponemos su fin en Zapatero, cosa que es muy adecuada, habría durado entre 26 y 28 años. Podemos dividir el periodo en 3 etapas hasta su destrucción efectiva por Zapatero, que ha sido continuada por Rajoy. Estas cosas la gente debía darse cuenta de ellas, pero debido a la debilidad del análisis político, pues, y a la pérdida de memoria, ¿no? Pues la gente no se da cuenta, por desgracia. El primer periodo de esta etapa histórica abarca desde finales del 76 hasta febrero de 81, es decir, menos de 5 años. En febrero del 81 naufragó con el golpe de Tejero, el llamado golpe de Tejero, mal llamado, el 23F. El segundo periodo es el socialista de Felipe González, desde 1982 a 1996, son 14 años, y el tercero, el de derecha, presidido por Aznar, de 8 años. El cuarto periodo, de 13 años por ahora, puede describirse como un periodo de putrefacción y derrumbe del sistema y merece un análisis especial que ya haremos más adelante. Hoy trataremos, como digo, pues el periodo comprendido entre el referéndum del 76 y el golpe del 23F del 81. Este es el periodo que he tratado en el libro La transición de cristal, y los periodos siguientes los he examinado en los separatismos vasco y catalán en la guerra del franquismo y la democracia y en otros trabajos. Bien, la transición, como es sabido, fue organizada a partir de Suárez por las fuerzas franquistas, o sea, fue diseñada en principio por Torcuato Fernández Miranda, pero Suárez siguió luego un guión completamente distinto, ¿no? Y
Suárez fundó el partido UCD, Unión de Centro Democrático, que se apoyó en el aparato del movimiento, en los gobernadores civiles y similares, ¿no? Eso le daba una ventaja de entrada sobre los demás, así como la televisión. Se formó otro partido de derecha, Alianza Popular, presidido por Fraga Iribarne y formado con 6 de los ministros más eficaces del franquismo, el cual esperaba llevarse el voto del llamado franquismo sociológico, ¿no? Este grupo, Alianza Popular, chocó con el hecho de que el rey respaldaba claramente a Suárez. Y el rey representaba entonces el mensaje del referéndum del 76, es decir, personificaba a la vez la herencia del franquismo y la democracia. De modo que Alianza Popular quedó en buena medida deslegitimado y cargó con el estigma de no ser demócrata cuando en rigor nadie en la derecha o en la izquierda lo era, porque ni el franquismo ni el antifranquismo habían sido democráticos, ¿no? Lo que ocurre es que el franquismo había sido un régimen extraordinariamente productivo y el antifranquismo ha demostrado siempre ser muy destructivo. Suárez tomó ya resueltamente la vía de olvidar el pasado, congraciarse con la izquierda y con los separatistas, y el grueso del llamado franquismo sociológico votó a la UCD. O sea, más aún, el calificativo de franquista se convirtió en un San Benito, y el San Benito hubieron de vestirlo principalmente Fraga y su Alianza Popular. Por cierto, sus campañas electorales fueron hostigadas, a menudo de manera violenta, por la izquierda, con la complacencia del gobierno de Suárez, que procuraba fastidiarlos todo lo que podía, claro. Suárez además se beneficiaba, como dije, del control de la televisión, del aparato político del movimiento y de la impresión de estar respaldado por el rey, un rey nombrado por Franco, lo que dio una ventaja mucho mayor de la esperada sobre Alianza Popular en los comicios de 1977, que fueron los primeros de la democracia. Con todo, Fraga obtuvo 1,5 millones de votos, que era una base suficiente para mantener su postura y avanzar a partir de ella, pero el análisis de Fraga y otros fue el contrario. Para crecer no había más remedio que librarse del San Benito derechista franquista y disputar el centro a Suárez, mientras que éste se esforzaba en disputar al PSOE y la izquierda. Es decir, la imagen de centro de izquierda, o sea, la política se iba convirtiendo ya en un juego ilusionista de imágenes, dar la imagen de esto o lo otro, ¿no? Cada vez menos. El eje se iba desplazando a la izquierda, ¿no? Sí, por Suárez, precisamente. Y desde ese momento no ha cesado en moverse hacia la izquierda permanentemente. Hacia la izquierda y el apoyo a los separatismos, efectivamente. Así que la derecha perdió definitivamente su centro de gravedad, algo muy peligroso en cualquier tipo de lucha, y diluyó sus principios. Ganar votos parecía exigir mucha demagogia y, por otra parte, los votos permitían pues mantener el aparato y recibir créditos. Bueno, esto del franquismo sociológico es en gran medida un camelo, ¿no? La gran masa de la población podía considerarse partidaria de Franco, en muy distintos grados, claro, desde una semi-indiferencia favorable a una adhesión ferviente. Y por ello el régimen había podido superar pruebas tan arduas como la Guerra Mundial y el maquis, el aislamiento, la hostilidad internacional, las mareas de protestas por actos de firmeza frente al terrorismo, que hubo en toda Europa, ¿no? Pero al cambiar el régimen, la referencia del franquismo desaparecía y se producían, como en todos los cambios históricos importantes, pues cambios de actitud que podían incluso provocar vuelcos políticos radicales o incluso revolucionarios. Esto era un temor que existía y que era real, ¿no? Y de hecho, este tipo de cambios radicales y en el fondo revolucionarios era lo que perseguían los rupturistas, aunque sus fracasos a lo largo del año 76 les convencieron de su debilidad y de que debían adaptarse a la situación por una temporada bastante larga. Pues bien, en la izquierda, el único partido con peso real, aunque tampoco mucho, era el comunista. Frente a algunos ilusos o botarates, como García Trevijano, pues Carrillo, digo García Trevijano porque siempre está hablando de lo mismo, ¿no? Carrillo conocía bien su debilidad y temía ante todo que fuera él el chivo expiatorio de la izquierda
y los mantuvieran en la ilegalidad, él y su partido, dando al PSOE todos los frutos de su larga y sacrificada lucha contra el régimen. Trevijano creía que el régimen podía caer simplemente con un empujoncito, ¿no? Pero Carrillo sabía mejor lo que pasaba, ¿no? Trevijano no representaba nada, Carrillo representaba un partido con cierta fuerza, ¿no? Bueno, de ahí que el Carrillo adoptara una política moderada, aceptando la monarquía traída por Franco, la bandera, que a su vez representaba todo aquello contra lo que había luchado él en la guerra, la economía de mercado frente al dogma marxista, se mostró incluso partidario de la unidad nacional y demás. Esto, por supuesto, eran maniobras tácticas dentro de una estrategia general que se mantenía, ¿no? De llegar a lo que llamaba la dictadura del proletariado, el socialismo, etcétera, ¿no? Pero, curiosamente, estas concesiones pues contrastaban con el PSOE, que era un partido insignificante, que no había luchado contra el franquismo en nada que merezca la pena recordar, y que salía a la luz pues apoyado por dineros de procedencia muy variada y por los medios de masas, y sin embargo se proclamaba marxista doctrinario, republicano, partidario de la economía que llamaban autogestionaria, partidario de la autodeterminación de las regiones y cosas por el estilo. Ellos hablaban de las nacionalidades, ¿no? Más radical que el PC. Muchísimo más, aunque en realidad nadie se creía que esto fuera real, ¿no? O sea, ya empezaba la gran farsa, quizá necesaria en un primer momento, porque nadie quería recordar su historia como partido sovietizante, como partido golpista y guerra civilista, que fue el mayor causante de la guerra civil, el PSOE, pero nadie quería recordarlo. En cuanto a los separatistas, solo la ETA había luchado de verdad y solo en los últimos años del régimen, no antes. Dichos partidos comprendieron pronto que debían tener paciencia, como recomendaba Pujol, primero paciencia, después independencia. Es justamente lo que han hecho. Avui paciencia y demás independencia. Sí. Era el grito. En las primeras elecciones, en 1977, quedó claro que el Partido Comunista no era tan temible como muchos habían temido, ¿no? Habían creído. Y la operación de relanzar un PSOE supuestamente cambiado, moderado, pues había tenido éxito. La población no se había volcado, que decir, no había dado un vuelco rupturista o revolucionario, ¿no? Y en realidad, pues, había tenido éxito la operación del PSOE, ¿no? A pesar de su radicalismo de palabra, ¿no? La población, si votaba al PSOE, era solo por creer que este no tenía nada que ver con el PC, aunque sus dirigentes soltase muchas sandeces aquellas radicales. Los republicanos prácticamente desaparecieron. Había temor de que resurgiera el anarquismo, como en la República, y pareció durante unos años que iban tomando fuerza, pero pronto perdieron fuelle, en gran medida por las intrigas y disputas entre ellos mismos. Entre los anarquistas se suele llevar muy mal. Aparte de estos, solo grupos insignificantes y terroristas como la ETA, el Grapo y otros rechazaron la transición. La ETA, sobre todo, iba a convertirse en una pesadilla del nuevo régimen, pero, salvo por este problema, todo el mundo parecía haber aceptado la transición diseñada desde el franquismo. Se habló mucho de la reconciliación de los españoles, pero la verdad es que estos estaban reconciliados desde varios decenios atrás, y sin esa base, la transición había terminado en un fracaso inmediato. Quienes se reconciliaron fueron los políticos que dirigían los partidos, y esa reconciliación era falsa en gran medida. Recordaba la consigna de la reconciliación nacional que había propuesto Carrillo en los años 50, después de fracasar el maquis, y que muchos hablan de ella como si fuera una cosa real e importante, ¿no? Pero la consigna de Carrillo pretendía que la nación se reconciliase con los comunistas para acabar de aplastar a los franquistas, claro. Esta era la reconciliación nacional de que hablaba. Y ahora pasó algo semejante. Antifranquismo y democracia parecieron volverse sinónimos. Izquierda y separatistas, por supuesto, se declararon antifranquistas, pero lo realmente grave fue que la derecha, en su mayor parte, aceptó aquella farsa, unos tratando de olvidar aquel régimen y su papel en él, su propio papel en el régimen, y otros haciéndose cada vez más antifranquistas igualmente, aunque vinieran del franquismo. Entre todos consiguieron hacer de la palabra franquista una especie de San Benito, que recayó sobre todo sobre
el grupo de Fraga, el cual no supo explicar bien las cosas. Y Suárez, que provenía directamente del movimiento, fue uno de los más eficaces denigradores de Alianza Popular. Entonces, a mí hay una cosa que me parece... Tenemos aún media hora, don Pío. A ver. Me parece muy interesante, y es que la fotografía ideológica de la sociedad recién salida del franquismo, que fueron esas primeras elecciones del 76... 77. 77. El referéndum del 76 y las elecciones del 77. Esa es en tanto que durante el franquismo no hubo elecciones y no se podía demostrar cuáles eran las tendencias ideológicas que imperaban en la sociedad española, esas primeras elecciones sí que arrojaron datos verificables de cómo pensaban los españoles, y el apoyo se dio masivamente al partido que estaba liderado por el que había sido el líder del movimiento. Sí, bueno, es que se produjo una especie de equívoco generalizado, ¿no? Que UCD representaba al franquismo y representaba a su vez la democracia, más o menos, que era lo que se había decidido en el referéndum del 76. Luego, claro, cuando se pierde aquella referencia, pues puede producirse un vuelco, que no se dio, afortunadamente, pero me refiero a la referencia al franquismo, pero puede producirse también una gran dispersión de ideas, ¿no? Y de tendencias. O sea, no es que la gente antes quisiera al PSOE. El PSOE era absolutamente insignificante, fue una creación de los medios y del dinero alemán y de otras procedencias, o sea, no fue una cosa completamente artificial. Además, que en cuanto vieron que la cosa funcionaba, pues muchos marxistas, leninistas y tal, y comunistas se pasaron al PSOE. ¿Y entonces cómo se explica que solo un año y medio después de la muerte de Franco el PSOE tuviera tanto apoyo? Por esa razón, porque la gente veía en el PSOE, a pesar de su radicalismo de palabra, veía que lo consideraba un partido como el que había que montar en una democracia de estilo europeo, ¿no? Se crearía un bipartidismo, ahora lo veremos, y fue así. No es que antes la gente fuera partida del PSOE, el PSOE nadie sabía casi que existía, porque no eran 4 gatos, literalmente, ¿no? Pero es decir, hay que tener en cuenta que en la democracia en general, no solo en la democracia, la opinión pública se crea a través de los medios. Se crea en gran medida, no de manera exclusiva, pero en gran medida. Sí, por eso quien controla los medios tiene grandes posibilidades de ganar unas elecciones. De hecho, la televisión la controlaba Suárez. Y eso influyó muchísimo. A pesar de eso, los medios en general, la propia televisión, dieron muchísima cancha al PSOE porque lo veían como la vacuna frente al PC. Y para evitar el PC, el PSOE. Y esto fue. Pero en fin, pues ya digo, otro aspecto fundamental es que la izquierda y los separatistas entendieron enseguida el valor de la historia para condicionar la política actual, consiguieron imponer ante la indefensión de la derecha, ¿no?, la versión de que la guerra había enfrentado a un frente popular que defendía la libertad y la democracia contra una sublevación fascista o reaccionaria. Esto ya ponía a la defensiva totalmente a UCD y los demás, ¿no? La derecha no solo fue incapaz de poner las cosas en claro, sino que, más o menos, fue aceptando y asumiendo aquella enorme patraña que ha influido tremendamente en la mentalidad popular y en la política desde entonces. Lo estamos viendo en este problema en Cataluña, tiene mucho que ver con el antifranquismo, que allí lo han cultivado, pero masivamente, ¿no? Una de sus manifestaciones de este antifranquismo igual a democracia, pues fue la consideración de la ETA como una organización en el fondo democrática, porque era antifranquista, con la que había que negociar o dialogar. Una actitud que convertía el asesinato en una forma aceptada de hacer política. Esto en el nuevo régimen salió de la transición. Porque ¿quién más antifranquista que la ETA? Que de pronto, de paso, también se convirtió en un agente muy eficaz del resurgir del separatismo, ¿no? Y de este modo, pues izquierda y separatistas, que nunca habían tenido nada de demócratas, se apoderaron del concepto como una palabra mágica y excluyente. Ellos eran naturalmente, de manera natural, los demócratas, y los demás tenían que demostrarlo siguiéndoles más o menos la corriente. Y la derecha fue aceptándolo gradualmente, tratando de demostrar que no tenía nada que ver con el régimen anterior ni con sus ideas.
La cuestión de la democracia es algo que importa mucho porque, como he señalado en el estudio la guerra civil y los problemas de la democracia en España, la democracia es un sistema en general superior a otros, pero con importantes problemas. Si observamos el caso de USA o de Inglaterra, vemos que el sistema funciona básicamente sobre la base de un fuerte nacionalismo o patriotismo, si se quiere llamar de otra manera. USA e Inglaterra son probablemente los países más nacionalistas del mundo. En el caso de USA también, además con un pensamiento mesiánico, ¿no?, de que ellos son el ejemplo que tienen que seguir todos los demás. Y es fácil entender que la democracia funciona abiertamente con partidos. Pero si no existe entre esos partidos, o por lo menos entre los más fuertes, un fondo común de patriotismo y de respeto a la ley, pues los intereses de partido se vuelven absolutos y terminan por desgarrar a la sociedad. Y esto es justamente lo que ocurrió en España en la República, donde se llegó a una situación en la que nada era común a los españoles. En España, pues debido a la ausencia de pensamiento democrático, tanto en la derecha como en la izquierda, no se entienden esas cosas y efectivamente la historia de la endeble democracia salida de la transición ha sido también la historia de una tendencia creciente a la disgregación, a la recuperación de los viejos odios o a una indiferencia muy peligrosa. Por entonces se dio mucho lo que se llamaba el pasotismo, ¿no? La gente, nada de política, nada, no quería saber nada, sobre todo los jóvenes. Una tendencia que vino acompañada también de una expansión enorme de la droga, que causó muchísimos muertos y dejó a muchos jóvenes tarados. Otro tema del que se habla poco, pero que fue importante. En el libro La transición de Cristal voy explicando estas cosas que no suelen aparecer en las explicaciones sobre la transición, que siempre han sido más bien hagiográficas o algo así, ¿no? Bien, el caso es que también hay que recordar, un sector salido del franquismo que rechazó la democracia. Es decir, no entendió que el franquismo no podía continuar. Y no podía continuar porque había perdido el fondo de su sustancia ideológica, ¿no?, después del Concilio Vaticano II. Esto del llamado búnker. Que le llamaban el búnker. Pero, en fin, podía tener y tenía un apoyo considerable también en la gente. ¿Quiénes eran? Exministros. José María Erailza, ¿no? No. Eran Girón. Girón, José Antonio Girón de Velasco. Era Blas Piñar, etcétera, ¿no? Pero claro, estos, como no comprendían, primero, que el franquismo no podía mantenerse y condenar la democracia en aquellas circunstancias, pues era condenarse a sí mismos, como así ocurrió. Estos, en lugar de ir en aumento, fueron en disminución y hasta quedar casi en la nada, ¿no? Y se formaron así pues dos partidos importantes, el PSOE y UCD, con otros menores que no alteraban un bipartidismo esencial, que era como normalmente funcionan las democracias en Europa, ¿no?, y en USA, ¿no? Para favorecerlos y evitar la dispersión, pues se diseñó también un sistema electoral que primaba a los más fuertes, con el problema de que primaba también a los separatistas, los cuales de momento no se presentaban como tales separatistas, ¿no?, se presentaban como autonomistas. Decían que, pero lo que hacían bajo ese aspecto era corroer los factores de unidad nacional, precisamente atacando al franquismo, atacando la historia de España, etcétera. Eso ha sido sistemático, ¿no? En estas circunstancias, pues se elaboró una constitución que debería fundar la convivencia en España quizá para siglos, porque en España ha habido unas cuantas constituciones y todas han sido constituciones de partido. Para dar estabilidad a esta constitución, pues se decidió que fuera negociada entre los principales partidos con una comisión que representaba a unos y a otros y que fuera respaldada con un referéndum popular. Esto era algo nuevo porque la Constitución republicana fue hecha por la izquierda, sin consenso ninguno con la derecha, y fue hecha sin consulta popular, sin referéndum. Sin embargo, el resultado no ha sido, de esta Constitución actual, no ha sido satisfactorio y recuerda el dicho de que un camello es un caballo diseñado por una comisión. Hay una Constitución bastante deforme. Sobre la Constitución escribí hace años. En el libro Sus defectos pueden resumirse así. Al incluir el término nacionalidades o los derechos históricos, la Constitución se contradice y debilita la soberanía nacional.
Además, abre paso a un progresivo vaciamiento de las competencias del Estado central, empeorado por la creación de un tribunal constitucional sometido a los partidos mayoritarios, y no asegura la independencia judicial, con lo que facilita la unificación de los tres poderes, algo propio de las tiranías, según Montesquieu. Aparte de eso, perturba la elección directa de representantes en la mayoría de los casos y da un papel desmesurado a los partidos y sindicatos, porque en realidad se vota a los partidos, no a representantes personales, ¿no? Y da un papel desmesurado a los partidos, también a los sindicatos, e incurre en despropósitos socialdemócratas como la pretensión de garantizar a los españoles un empleo bien remunerado y una casa digna. Ideas estas últimas que por un lado no pasan de tonterías y por otro solo garantizan en realidad que todos los gobiernos sean inconstitucionales. Claro, son derechos no reclamables, si no son reclamables no son derechos, son tonterías, pero son típico, ¿no?, de este pensamiento político, ¿no? Y son inconstitucionales porque ningún partido puede cumplir esas exigencias, ¿no? Aparte de que es una casa digna y que es... Bueno, en fin. También exige a los partidos un funcionamiento democrático que nunca cumplieron los partidos, porque es casi imposible que un partido funcione democráticamente, ¿no? Por tanto, es una constitución bastante deforme y peligrosa, aunque incluye, claro, rasgos positivos de las libertades, la alternancia pacífica en el poder y otras normas generales que son muy aceptables, ¿no? Por otro lado, es decir, una constitución bastante defectuosa y bastante contradictoria. Por otro lado, se elaboró esa constitución de manera un tanto peculiar. Suárez impuso a la constitución ilegalmente los hechos consumados de las preautonomías, que estaban calculadas para potenciar a los partidos nacionalistas vasco y catalán. Por ejemplo, al PNV le regaló Suárez casi 300 millones de pesetas, una cantidad importante entonces, ¿no? Y Arzallus aludió a ella diciendo que era un pequeño adelanto a cuenta, como si le debieran algo, ¿no? El PNV, cuando huyó de Vizcaya en la guerra, pues desvalijó los bancos de la provincia y luego accedió a los bienes robados por Negrín, así como a los fondos del FBI, que nunca justificó. O sea, trabajaba para el FBI espiando a sus compañeros de exilio comunistas, republicanos y tal, ¿no? Bien, también para entender el espíritu de Suárez, pues el episodio de Tarradellas es muy ilustrativo. Primero trajo a Tarradellas desde el exilio francés, y Tarradellas era uno de los poquísimos líderes exiliados que había reflexionado y que había aprendido algo de la experiencia. Y de haber sido un energúmeno durante la guerra, pues había mostrado incluso respeto por Franco. Pero lo interesante fueron las palabras... Un caso fascinante. A mí siempre me ha fascinado lo de Tarradellas, de ser sí. prácticamente un golpista en el 34. Bueno, era uno de los peores, de los más radicales. De los más salvajes. Pero en el exilio, ya digo, fue de los pocos que fue capaz de reflexionar. Hay una entrevista con Josep Pla en la que viene a decir que él es partidario de... él dijo en alguna ocasión que eso de los países catalanes es un cuento y que se olvide, ¿no? Y dijo que lo que hiciera Franco de positivo, que él estaba dispuesto a reconocerlo y apoyarlo, ¿no? Incluso se habla, y usted lo sabe también, de su aquiescencia, cuando no colaboración, con el 23F. Sí, bueno, pero eso es otra cuestión. Todos ahí estaban de acuerdo en un golpe de timón. A ver si nos da tiempo de llegar a ello. Sí, tenemos aún 15 minutos. 15 minutos, bueno. Pero lo interesante de lo de Tarradellas fueron las palabras con que Suárez le dio posesión. Dijo Suárez: por primera vez desde hace siglos, el hecho catalán se aborda desde el gobierno de la monarquía y desde Cataluña sin pasiones, sin enfrentamientos, sin violencias, sin plantear a priori hechos consumados ni acciones de fuerza. Es decir, según aquel ignorante botarate que era Suárez, la integración de Cataluña en España se había debido hasta entonces a violencias y acciones de fuerza, con lo cual legitimaba de lleno al separatismo y deslegitimaba la unidad nacional española. Decía que hasta entonces todo iba mal, pero ahora iba a ir muy bien. O sea, era un botarate total, además un ignorante increíble. Bueno, ya hemos hablado de esto. Un tío que se jactaba de no haber leído un libro, pues ya decía algo. Y luego además Suárez creó el llamado Consejo Gastronómico de Abril Martorell y Alfonso Guerra, que
que decidían en comidas y cenas al margen de las Cortes y de la comisión de los llamados padres de la Constitución, pues decían artículos que luego votaban los congresistas por disciplina de partido, lo cual daba cierto aire de farsa a todo el proceso, ¿no? Y por otra parte, Guerra decía que Abril Martorell no tenía ni la menor idea de lo que era el derecho constitucional. Y pues anda que Guerra... Pues estos dos fueron los que cocinaron gran parte de la Constitución al margen de la comisión de las Cortes, ¿no? Pero en fin, los partidos de Suárez y de Fraga pues reunían la mayoría absoluta en las Cortes y en la ponencia constitucional también, por lo cual podían haber impuesto una constitución un poco más seria, ¿no? Pero Suárez procuró distanciarse tanto de Fraga como de su propio pasado, claro, y del régimen anterior, un régimen del que venía la propia reforma democrática, ¿no? Y así que dio el mayor protagonismo a la izquierda y a los nacionalismos regionales, ofreciéndoles más de lo que estos pedían y dando grandes sumas de dinero, como dije, al PNV y, según Calvo Sotelo, también al PSOE, que ya lo recibía de otros orígenes, ¿no? Calvo Sotelo dijo que había que ayudar al PSOE, por si acaso, frente al PC. En fin, fue una cosa bastante lamentable en muchos aspectos, ¿no? Bueno, aparte de que Suárez y demás renunciaba a la lucha por las ideas, que en cambio era una lucha que libraban intensamente el PSOE y los nacionalistas, pues esa política tenía mucho de intento de compra para asegurarse el voto positivo a la Constitución. Eso contra la advertencia de Julián Marías, que dijo: no hay que querer contentar a quienes no se van a contentar. Como he señalado en otro artículo, tuvo también su parte en todo ello el terrorismo de la ETA, que hizo creer a unos políticos mediocres que, favoreciendo a los nacionalismos moderados, entre comillas, quitarían a los etarras argumentos y apoyos. Los beneficiarios de esta política, que nunca habían sido demócratas, hay que insistir en ello, percibieron la posición débil en que se colocaban a sí mismos el gobierno UCD y presionaron de cara a la Constitución pues hasta extremos chantajistas. Por ejemplo, Peces Barba, que era ponente del PSOE, salió escandalosamente de la comisión en un momento dado y su partido buscó romper lo que denominaba mayoría mecánica de UCD-AP. Una tarea bastante fácil porque Suárez era muy partidario de evitar esa lo que llaman mayoría mecánica, ¿no? Y ese fue el origen de los aspectos más negativos de la Constitución. Los peligros que entrañaba aquel documento pues fueron apreciados claramente por mucha gente, desde Blas Piñar a Julián Marías, pasando por el diseñador de la transición, Torcuato Fernández Miranda, a quien traicionó Suárez y que no firmó la Constitución, no la votó. Sin embargo, todo parecía en conjunto que salía bien, que salía de acuerdo con los planes de Suárez y de la UCD. Y la Constitución fue aprobada en referéndum, si bien con menos votos que el referéndum sobre la reforma de diciembre del 76. A continuación, UCD, esto fue en el 78, todo esto ocurrió en el 78. Por lo tanto, tenía que haber unas nuevas elecciones de acuerdo con la Constitución, las primeras elecciones constitucionales, que se hicieron en el 79. Esto también se había planteado en la República, una vez se votó la Constitución, sin consenso ni referéndum, pues se suponía que aquellas Cortes tenían que declararse disueltas para convocar otras de acuerdo con las leyes nuevas. Y no se hizo así. Largo Caballero dijo que si se iba a eso era la guerra civil. Amenazó con la guerra civil directamente. Aquí no pasó nada de esto. Bueno, pues en las nuevas elecciones del 79 son muy interesantes porque UCD volvió a ganarlas con el PSOE a poca distancia, lo que podía parecer un bipartidismo bastante estable, semejante al común en otras democracias. Y estas elecciones son muy, muy reveladoras. El intento de Fraga de cambiar de chaqueta o de imagen, como se quiera, le habían llevado a presentar a Carrillo en el Club Siglo XXI y a buscar candidatos dudosos, pero sin pasado franquista. Y eso le dio pésimo resultado. En las elecciones del 79 perdió 500.000 de votantes que, decepcionados, tampoco votaron al UCD. Y comenzaba así una distorsión en la representación política, por tanto en la democracia,
una distorsión que se acentuaría en Cataluña, en Vascongadas y en Galicia, cada vez más desatendidas por la derecha nacional en beneficio de los separatismos. En cambio, Suárez ganó las elecciones cuando casi todo el mundo creía que las ganaría el PSOE, y las ganó in extremis con una célebre intervención televisiva en que retomaba el discurso de Alianza Popular, señalando el abortismo y en general los peligros que representaba el PSOE. Es decir, las posiciones se invirtieron. Suárez ganó con el discurso de Fraga y Fraga perdió utilizando el de Suárez. Estas cosas son muy interesantes para ver el oportunismo y la falta de principios que han privado en la política española, ¿no?, de este tiempo, ¿no? Pero no solo fue interesante la votación por esto. En Cataluña, los separatistas, que se presentaban como autonomistas, como digo, perdían en las 2 provincias donde habían ganado 2 años antes. Con lo que Gerona, habían ganado en Gerona, pasaba al PSOE, y Lérida pasaba a la UCD. Eran los de Convergencia y Unió, etcétera, ¿no? Tarragona, que antes había sido de UCD, pasaba también al PSOE, que dominaba también Barcelona. O sea, el PSOE pasaba a dominar 3 de las 4 provincias, ¿no? Además, la Esquerra, que era un grupo separatista más radical, Convergencia y Unió o Convergencia y Unión era la de derecha, vamos a decir, aparentemente moderada, la gente se lo quería creer, pues ya digo, perdió. Pero la Esquerra es que no sacó siquiera un diputado, que en las anteriores sí lo había sacado, 1. En Vascongadas, en cambio, los separatistas predominaban en Vizcaya y Guipúzcoa y la UCD en Álava, pero tanto el PSOE como UCD mantenían una fuerte presencia en todas las provincias. Bien, parecía de todas formas que el régimen se consolidaba ya para un largo periodo y, sin embargo, en poco más de un año quedó al borde del desastre, que se materializó en el famoso golpe del 23F, que suele conocerse inapropiadamente como el golpe de Tejero. Ya veremos por qué. A pesar del triunfo in extremis de la UCD, el PSOE era muy consciente de la debilidad ideológica de Suárez y los suyos y no cesaba de acosarlo, acusándole de tendencia al golpismo, de franquista, llamando Taur a Suárez, etc., ¿no? Esto creaba una imagen de UCD muy poco favorable en la opinión pública. Era la campaña de acoso y derribo, que le llamaban, ¿no? Y muchos dentro del partido consideraban necesario un acercamiento a Alianza Popular dentro de la UCD para superar esta situación, ¿no? En ese corto periodo confluyeron 3 procesos: el derrumbe de la UCD por implosión, un auge sin precedentes del terrorismo, sobre todo el de la ETA, que llegó en el 80 a causar más de 100 muertos entre la ETA y otros, 115 o 120, no sé. O sea, Solo la ETA creo que fueron 90, que sí, serían a un muerto cada 2 días y medio. Sí, algo así, sí. Pues claro, eso creaba una tensión tremenda, ¿no? Y además demostraba que la UCD era un partido, era un gobierno que no sabía manejar aquello, no sabía manejar nada, ¿no? Y por otra parte, una insolencia creciente de los separatismos, aunque era una insolencia sobre base poco sólida. Pero vamos, pasaba en Castilla, ¿no? Había movimientos separatistas en Castilla, comuneros y tal. Bueno, y en Andalucía los partidos se pusieron de acuerdo. Esto también demuestra la clase de politicuchos que estaban entonces. Para el estatuto, ¿no? No solo el estatuto, aparte de que fue una ilegalidad porque Almería no lo votó, no estaba de acuerdo. Pero aparte de eso, es que declararon a Blas Infante padre de la patria andaluza, entre todos ellos. Blas Infante era un chiflado, un tipo muy despreciable en todos los aspectos, y proislámico. Y también tuvo Canarias un problema separatista. Sí, por supuesto. Con el M. Payac. M. Payac. Y aquel atentado, lo que ocurrió en Los Rodeos, en el aeropuerto de Los Rodeos. Sí, pero eso no fue un atentado, yo creo. No, fue un accidente. Pero fue una consecuencia de... Yo creo que fue un accidente, sin más. Pero bueno, es igual. O sea, hubo un terrorismo del M. Payac, pero muy, muy poco, porque eran muy chapuceros. Y nada más. Pero sí, hubo un movimiento allí separatista, amparado por Argelia, con base en Argelia en realidad, que tenía poca fuerza en las propias Canarias. Pero en Andalucía impusieron la bandera islámica. La bandera islámica en Andalucía.
O sea, una identificación con los invasores árabes, que era lo que quería Blas Infante, por otra parte. Bueno, pues esto todos los partidos en conjunto, aquellos partidos, en fin, que son los que ahora están con los diálogos con los separatistas, ¿no? con los golpistas, ¿no? En fin, Fraga y su partido pues quedaron descolocados y probablemente abocados a la ruina a medio plazo, si no fuera por la implosión de la UCD que se les adelantó, ¿no? Con el derrumbe del partido de Suárez dejó a Fraga como la única alternativa de derecha, pero la imagen de desvergüenza y falta de principios lograda a pulso por ambos líderes, por Suárez y por Fraga, pues impidió que Fraga recuperara el electorado de la UCD. En 1982, debió haber superado los 7 millones y pico de la UCD, pero se quedó en 5,5, una cifra muy parecida a la del PSOE en el 79. El gran beneficiario en el 82 fue precisamente Felipe González, con una estruendosa mayoría absoluta alcanzada bajo la consigna de un cambio, apoyado en la honradez y la firmeza, 100 años de honradez y firmeza decían, frente a la inanidad derechista. Por entonces no se sabía, claro está, qué es lo que entendía el PSOE por honradez y firmeza, pero quedó claro que estas cualidades eran las que deseaba de sus políticos la mayoría de la población, y que no las veía en la derecha. Pero en fin, entre el triunfo electoral del PSOE y el hundimiento de UCD, pues ocurrió el 23F. Sobre el 23F ha prevalecido durante años la versión que lo presentaba como un intento de golpe militar involucionista, parado oportunamente por Juan Carlos. Esta versión oficial u oficiosa tenía tales lagunas y provocaba tales sospechas que su persistencia ha obedecido solo a la escasa voluntad de llegar al fondo de la cuestión y también unida a la pobre capacidad de análisis de la gran mayoría de los historiadores y presuntos analistas políticos en España, que es verdad. Como decía intencionadamente Sabino Fernández Campo, que era el asistente de Juan Carlos, ¿no? El consejero Juan Carlos en la época, decía: quienes buscan la verdad sobre el 23F corren el peligro de encontrarla. Y tengo la impresión de que el libro de Jesús Palacios, el 23F, El Rey y su Secreto, la encuentra en gran medida, tanto sobre la trama principal como sobre su desarrollo. Según Palacios, se trató de un intento de reconducir una situación política muy difícil, o sea, por el terrorismo, el descrédito de la OCDE, el descrédito de Suárez, etcétera, ¿no? Con vistas a apuntalar por medios heterodoxos la democracia en peligro. Y en ese proceso fue clave la figura del rey, el rey rodeado de la mayor parte de la clase política socialista y derechista. Fracasado el proyecto por el factor humano, que fue por la rebeldía de Tejero, a quien se había querido utilizar como peón inconsciente, pues fue preciso encontrar chivos expiatorios y el general Armada en cabeza. A primera vista, la acción tuvo un carácter delirante, que era provocar lo que llamaba un supuesto inconstitucional máximo mediante el asalto a las Cortes para darle una salida más o menos constitucional, es decir, un gobierno de concentración de los principales partidos presidido por Armada, que era una cosa parecida a cómo había llegado al poder de Gaulle en los años 60, ¿no? Estas las tesis de Jesús Palacios. Pilar Urbano también ha escrito mucho sobre ello. Sí, pero Pilar Urbano delira, no tiene la menor... Yo quiero saber, don Pío, si usted está en eso también. ¿En qué? En esas tesis. Bueno, creo que Jesús Palacio acierta en una... creo que el propio Ansón, que estaba metido en el ajo, dice que en un 80%. Pilar Urbano no es seria, no, simplemente no mezcla las cosas, no sabe analizar ni sabe distinguir, ¿no? Entonces mezcla todo tipo de informaciones y nada más. Pero este Jesús Palacio es otra cosa. Pues hay que recordar la situación, como digo, en aquel momento. Ya decía que, digamos que sobre los fundamentos heredados del franquismo, pues la cosa funcionó durante un tiempo, pero con unas políticas tan endebles y tan contradictorias y tan demagógicas que, como hemos estado tratando de exponer, que se llegó a esta situación crítica, que pudo acabar con todo el sistema en aquel momento, ¿no?
Suárez desvirtuó la reforma democrática de Fernández Miranda, creó unas grietas en el edificio nacional y constitucional que no han dejado de ampliarse desde entonces, como estamos viendo, y él era el clásico político profesional de vuelo corraleño, que suplía su indigencia intelectual y su ignorancia de la historia pues con campechanía, compadreo y habilidad para el regate en corto, ¿no? Esto era lo que era Suárez. Y estos, precisamente, Tenemos 3 minutos, don Pío. 3 minutos, bueno, pues... O sea, sintiéndose... Como hemos dicho al principio, sintiéndose trabado por su carrera en el franquismo, Suárez procuró dejar a Fraga el estigma del franquismo y buscar la comprensión y el aprecio de las izquierdas y los separatismos, que nunca fueron democráticos, pues ofreciéndoles una legitimidad muy excesiva y más concesiones de las que ellos demandaban por entonces. Con ello inauguraba la política de la mentira histórica, cuyos pésimos efectos estamos comprobando ahora, ¿no? El resultado práctico fue un terrorismo en auge hasta niveles insoportables, una escalada en las exigencias de los nacionalismos regionales, la creación de un ambiente de disgregación nacional mediante el ataque sistemático y a menudo furibundo en los medios de comunicación a la idea de España. Por ejemplo, llegó a estar casi prohibido decir España, había que decir Estado español, sin más, la denigración de su historia, en fin, todo esto pasaba. La expansión galopante de la droga y de la delincuencia, así como del desempleo y otros fenómenos semejantes. Este panorama, que a menudo se presentaba absurdamente como propio de la democracia, pues conseguía soliviantar a todos los sectores políticos, tanto a derecha e izquierda, y al propio rey, que estaba cada vez más marginado. Por otra parte, Suárez se arregló para llevar a la ruina a su partido, la UCD, precisamente por rechazar la unidad con Alianza Popular, que eso daría fuerza a la derecha frente a una izquierda que estaba en auge y a unos separatismos que estaban en auge. Suárez lo rechazó y esto fue lo que creó la implosión de la... No lo que dicen que los varones de UCD despreciaban a Suárez, que eso puede ser verdad y con bastante razón, sino porque había una cuestión política fundamental, o aliarse con Fraga para formar un bloque de derecha un poco serio, o disgregarse, claro, que es lo que al final ocurrió. Y en el plano internacional, la línea de Suárez era también errática, con sus coqueteos con Fidel Castro, con Arafat, con regímenes populistas o totalitarios, que, claro, suscitaban desconfianza en otros países, ¿no? Y en ese clima social y político, sumado a la campaña de acoso y derribo emprendida por el PSOE, pues tomó forma la Operación de Gaulle, en imitación, como dije, no bien meditada, de la que en el 58 llevó al poder allí, ¿no? Al francés. Suárez terminó dimitiendo, desprestigiado por completo, con un partido semidesmoronado, incapaz de reorientar la evolución del país, y la operación continuó en marcha. Vamos a dejarlo aquí, don Pío. Bien, porque... si no hay más tiempo, pero de todas maneras podemos, el próximo día seguiremos con este tema. Retomarlo. Con la segunda etapa, la etapa socialista. Nos hemos quedado en la operación de Gaulle y cómo Suárez acaba abandonando el gobierno. Ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Nos vamos a despedir hasta el próximo sábado, en el que, como ya han escuchado a don Pío Moa, seguiremos abordando el asunto de la transición. ¿No es así, don Pío? Es que si no se da una perspectiva histórica a lo que hoy tenemos, no se entiende nada. Y este es el gran problema que hay en España. Por eso estamos donde estamos. Buenas noches, esto ha sido Una Hora con la Historia.